Buenas tardes a todos, a muchos conocidos. Esta es la primera reunión del Club Cardiosaludable de este año, 2012, y hoy tenemos una conferencia un poco que se sale de los estándares del año pasado. Tenemos la suerte hoy de tener a dos amigos, además compañeros, trabajamos juntos, que van a hablar de algo que parece lindar con la enfermedad cardiovascular, pero que en definitiva es una parte de la enfermedad cardiovascular. Como veréis, cualquier enfermedad de corazón o de vasos es una cosa que afecta a todo el organismo y no podemos contemplar la enfermedad cardiovascular como una cosa aislada del corazón y de los vasos, sino que es un todo en el que entran digestivo, neumología, urología, y para eso hoy hemos conseguido que vengan, como os digo, dos amigos, el doctor Carlos Ruiz, que es neumólogo, trabaja desde hace muchos años, trabajamos juntos desde hace muchos años, tanto en el Hospital San Pedro como en Villaverde de los Manzanos, y por otro lado al doctor Fernández Rosáez, que como sabéis muchos de los que aquí estáis presentes, es un excelente urólogo, trabajamos también juntos en los mismos sitios, y por eso yo hoy casi voy a intentar que hablen más ellos que yo. Entonces, primero os quiero presentar, va a iniciar esta breve introducción sobre la enfermedad cardiovascular y las enfermedades respiratorias, el doctor Carlos Ruiz, como os digo, especialista en neumología. Don Carlos. Bueno, pues muchas gracias, Julio, por tu presentación. Para mí es un halago poder venir hoy aquí y ver que esto está tan lleno. Y bueno, quiero dar las gracias al grupo Viamed, en este caso Hospital Los Manzanos, pues por invitarnos a participar en esta sesión, y también a Julio, que él es el que está dirigiendo, llevando el Club Cardiosaludable, y pues ha tenido a bien acordarse de los amigos y de los compañeros. O sea que muchas gracias en conjunto a vosotros. Creo que ya está así. Yo voy a hablar del pulmón porque soy neumólogo. El pulmón no se ve, está dentro, hace muchas cosas. Le llega toda la sangre del corazón y además la oxigenamos. Luego el doctor, mi versión a lo mejor es la más aburrida. Luego el doctor Jesús Fernández Rosáez va a hablar del pene, de la disfunción eréctil, que yo creo que va a levantar pues a lo mejor más expectativas. Las enfermedades respiratorias y cardiovasculares están, por decirlo así, íntimamente relacionadas. Y hay dos fundamentalmente. Una que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que son pacientes que han fumado y desarrollan obstrucción, o al respirar los flujos que generan, o sea, la cantidad de aire que desplazan por unidad de tiempo, eso es un flujo, pues los tienen disminuidos. Eso, en las formas más moderadas y más severas, pues conlleva una serie de sintomatología, importante, sobre todo mucha fatiga, tos, expectoración. Estos son los dos prototipos de individuos o de pacientes que padecen EPOC. El de la derecha es el enfisematoso y el de la izquierda el típico bronquítico crónico. Pero el EPOC, o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es una enfermedad que fundamentalmente va a afectar a los pulmones con esa limitación o obstrucción al flujo aéreo, no solo se limita a afectar a los pulmones, sino que los pacientes que tienen enfermedades respiratorias además tienen más cosas. Tienen osteoporosis, tienen diabetes, tienen miopatía o debilidad muscular y tienen demencia, tienen anemia, osteoporosis, etcétera, y además aquí está el corazón, padecen enfermedades cardiovasculares. Hay un 34% de pacientes que van a compartir la EPOC o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica con las enfermedades cardiovasculares. O sea, hay un prototipo de paciente EPOC que podríamos decirlo así, que es como tiene enfermedad sistémica. O sea, no solo la enfermedad afecta al pulmón, sino que afecta a más órganos. Este es un estudio publicado el mes pasado, en la revista europea de respiratorio. Y este es un registro que se llama REPENSAR, que es el registro de pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica e insuficiencia cardíaca.
Entonces, los pacientes, la prevalencia de obstrucción, o sea, la prevalencia de EPOC, la cantidad de pacientes que tienen EPOC entre los que tienen insuficiencia cardíaca congestiva es del 37%. O sea, si a los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca congestiva les hacemos una espirometría o soplar por un aparato, el 37% van a tener obstrucción. Por lo tanto, los cardiólogos tienen que estar muy atentos a este dato, pues porque ellos, que ven muchos pacientes con insuficiencia cardíaca, pues tienen que pensar en que pueden tener además o coparticipar otra enfermedad como la EPOC. Y también los pacientes que tienen EPOC, si les hacemos un ecocardiograma, y por eso los neumólogos también tenemos que pensar en el pulmón, vemos que el 17% de esos pacientes tienen disfunción del ventrículo izquierdo. Su corazón, o la parte izquierda de su corazón que bombea la sangre al resto del cuerpo, la contracción de ese músculo está deprimida. Bueno, esos son datos, pero claro, las enfermedades cardiovasculares y las enfermedades respiratorias comparten muchos factores. Bueno, comparten un factor de riesgo fundamental, que es el tabaquismo, o el primer escalón de los factores de riesgo que afectan a las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, obesidad, dislipemia, etcétera. Entonces, ¿por qué los pacientes con EPOC y con enfermedad cardiovascular, un grupo de ellos que está en torno al 40%, comparten las dos enfermedades? Porque han fumado, evidentemente. O sea, parece que es esto coincidencia, causa o confusión entre las dos enfermedades, ¿no? Bueno, pues parece que hay una serie de factores que son estos, el tabaquismo, pues que van a desarrollar las dos enfermedades. También hay inflamación sistémica. En el EPOC, que es una enfermedad respiratoria, no solo la inflamación se limita al pulmón. Esa inflamación sale del pulmón y va al resto del cuerpo y altera otros órganos. También hay estrés oxidativo. Los pacientes con EPOC liberan muchos radicales libres que alteran los vasos sanguíneos. También tienen hipoxia, o sea, los enfermos respiratorios con EPOC moderado severo tienen el oxígeno bajo. Y el corazón y los vasos sanguíneos con oxígeno bajo pues también trabaja peor y desarrolla enfermedades cardiovasculares. Y el envejecimiento. El EPOC, en concreto, el EPOC severo, produce un envejecimiento precoz, con lo cual acelera los fenómenos de arteriosclerosis o de daño sobre los vasos sanguíneos y de depósito de placas dentro de los vasos sanguíneos que los obstruyen y pueden dar accidentes cardiovasculares, el ictus, el infarto, la falta de riego en las piernas al caminar, etcétera. Bueno, lo lamentable es que no deberíamos nunca llegar a estas situaciones tan extremas, ¿no?, de pacientes ya que necesitan incluso ventilación. El mensaje es que, tenemos que... Claro, reparar aquí la salud es muy complicado. Yo creo que todos lo vemos claramente. O sea, esto nos cuesta mucho a los españoles. El dinero de los impuestos, reparar a estos niveles ya es muy costoso. Entonces, pues la intención es, pues la de hoy, la de divulgar y la de transmitir, pues consejos para no llegar a estas situaciones. Y es mucho más barato prevenir que reparar. Y esta es la otra enfermedad de la cual quería comentar, que también produce daño cardiovascular, que es el síndrome de apneas y hipopneas durante el sueño. Son pacientes que roncan por la noche, tienen paradas de respiración, tienen bajadas de oxígeno de forma intermitente. Esto produce mucho daño sobre los vasos sanguíneos en las formas más severas de la enfermedad. Y estos pacientes tienen hasta 4 veces más riesgo de mortalidad por accidentes cardiovasculares. Este es el prototipo de hombre varón adulto con mucho sobrepeso, que ronca mucho por la noche y se queda tiene mucha somnolencia diurna. Estos son los síntomas que tienen los pacientes con apnea durante el sueño. Pues roncan, hacen apneas, tienen despertares asfícticos, mueven mucho las piernas, se despiertan, tienen que salir mucho a orinar, a veces tienen un sueño agitado, reflujo gastroesofágico, y mucho sueño por el día. Y luego tienen muchos síntomas diurnos o neurocognitivos, de la esfera neurocognitiva, que tienen apatía, irritabilidad, depresión, cefalea, cansancio crónico, dificultad de concentración, pérdida de memoria, y también tienen disminución de la libido y disfunción eréctil. Y eso a veces una disfunción eréctil a veces puede traducir una apnea de fondo. Esto es lo que ocurre cuando hay una apnea durante el sueño. Esto es un ejemplo de la vía aérea superior, que está absolutamente permeable y se genera este flujo. Inspiramos, expiramos,
con normalidad. Esta es la vía aérea superior, esta es la lengua, ¿veis? Luego, cuando hay cierto grado de obstrucción, pues bueno, la respiración, aquí empezamos a roncar y ya esta curva pierde su morfología y ya es diferente, empieza a ser más achatada en su parte superior porque se produce cierto o un colapso parcial de la vía aérea. Y cuando ese colapso es total, surge la apnea. Aquí hay una respiración, otra respiración y hasta la siguiente respiración pues pueden pasar 10, 20, 30 segundos, 60 o 120. Entonces, en este caso, los pacientes, veis aquí cómo se les produce lo que es un colapso completo de la vía aérea superior. Diagnosticar esto es fácil porque, bueno, consiste en dormir con una serie de sensores que monitorizan los parámetros respiratorios y en las gráficas que obtenemos son estas. Esta es de un sujeto normal. En este cajón tenemos la saturación de oxígeno, o sea, la oxigenación que permanece estable. En este otro cajón tenemos las respiraciones, bueno, pues que son continuas, y aquí tenemos el esfuerzo respiratorio de la caja torácica. Este es un paciente con apneas. Las dos gráficas son absolutamente diferentes, ¿no? Fijaros aquí cómo el oxígeno se produce una bajada de oxígeno y subida, bajada, subida, bajada, subida, bajada, subida. Fijaros la respiración, respira aquí 4 veces y hace una apnea. Cuando deja de respirar el oxígeno, ¿qué ocurre? Que baja el oxígeno y sale de la apnea con mucho esfuerzo respiratorio. Cuando yo estoy mucho rato sin respirar, como quiero coger mucho aire, salgo con mucho esfuerzo del tórax. Y además, bueno, pues arriba se ve el ronquido. Y esto es así toda la noche de forma continua. Este es un paciente que tiene muchísimas apneas, una apnea pues muy severa. Esto es lo que produce el daño sobre los vasos sanguíneos. Esta caída de oxígeno, pérdida de oxígeno y esta otra vez reoxigenación. Me cae el oxígeno, lo vuelvo a recuperar, me cae, lo vuelvo a recuperar. Eso daña mucho los vasos sanguíneos, activa el sistema simpático y produce cierre de los vasos sanguíneos, produce vasoconstricción intermitente, continua. Durante muchos años, pues eso produce fenómenos de arteriosclerosis y daño cardiovascular en el futuro. De hecho, estos pacientes tienen un riesgo de tener accidentes cardiovasculares 4 veces más que los que no tienen apneas durante el sueño o los que tienen la apnea tratada. Por eso los pacientes que tienen apnea durante el sueño, aunque tengan una apnea moderada, que no sea muy grave, decidimos tratarla si hay factores de riesgo cardiovascular asociados. Es un paciente con una apnea moderada o leve, pero es hipertenso, ha tenido un infarto o ha tenido un ictus, hay que tratarlo. Y bueno, el tratamiento es fácil, es dormir con una mascarilla que lanza aire a presión y lo que hace es salvar el colapso que había en la vía aérea superior. Y yo con esto ya quiero pues terminar y dar las gracias. Y sobre todo, pues el camino para el mensaje es prevenir. Es más sencillo, más barato y menos costoso que reparar. Gracias. Bueno, después de esta introducción al papel que el respiratorio tiene en la enfermedad cardiovascular, vamos a dejar las preguntas para el final y ahora, si os parece, vamos a oír hablar un tema, como decía Carlos, mucho más espectacular. La disfunción eréctil, que está íntimamente asociada al riesgo cardiovascular, y para ello os presento al doctor Jesús Fernández Rosáenz, al que muchos conocéis, y él nos dirá. Buenas tardes a todos. Yo voy a hablar sentado. Mi tema es un poco más, yo creo, más divertido. A la vez, no voy a poner esas imágenes que nos ha puesto mi amigo el doctor Carlos Ruiz ahí son otro tipo de imágenes. Quiero darle las gracias al Hospital Villamed de los Manzanos, a Pilar Martínez, a Julio, a Carlos también, y sobre todo a todos ustedes que han perdido su tiempo para oír, esperemos que algo interesante. Bueno, los médicos, aparte de nuestra labor asistencial, tenemos una labor divulgativa y yo creo que aquí se tienen que quedar al final ustedes con 4 conceptos que vamos a intentar que queden claros. Aunque les sorprenda la introducción, la disfunción eréctil, o sea, la impotencia sexual masculina, es muy importante para el diagnóstico precoz de todas las enfermedades cardiovasculares, sea el infarto agudo en miocardio,
sea la enfermedad cerebrovascular, sea la enfermedad, la claudicación intermitente. Me refiero a las enfermedades cardiovasculares. Vamos a comenzar y les voy a hacer una breve introducción. Bueno, vamos a hablar de la disfunción eréctil y el riesgo cardiovascular. Y la disfunción eréctil y el síndrome metabólico, siempre vamos a estar dándole vueltas a lo mismo, al síndrome metabólico, que como ustedes sabrán es un conjunto, lo que también se llama síndrome X, que se compone de diabetes, hipertensión, dislipidemia y obesidad. Si eso lo juntamos con el tabaquismo y otros factores de riesgo, pues es lo que nos lleva a este tipo de problemas. Y después vamos a hacer una guía para que el paciente pueda cambiar los factores de riesgo cardiovascular y adquirir unos hábitos de vida saludable para así que no tenga la impotencia sexual. Bueno, para empezar les iba a comentar el diagnóstico de lo que es la disfunción eréctil o impotencia sexual masculina. Siempre estamos hablando aquí de la enfermedad cardiovascular en hombres, como queda claro, ¿no? Que es la incapacidad persistente para alcanzar o mantener una erección para tener una relación sexual satisfactoria. La erección es un fenómeno neurovascular, que pues, ahí estamos en los vasos, que se realiza con control hormonal, que también son muy importantes, porque también es muy importante en nuestra área de salud las alteraciones hormonales, y en un entorno psicológico adecuado. Aquí les voy a poner una diapositiva en que vean la incidencia, o sea, las veces que se da dentro de 100 personas la disfunción eréctil de 30 a 39 años, que es de 2, y pasamos a 53% entre los pacientes de 70 a 80 años. Esto es la disfunción eréctil severa. Posiblemente la disfunción eréctil multiplique por 3 este número en cada uno de los años. La disfunción eréctil tradicionalmente siempre se ha dicho que era un problema psicológico, por eso la gente decía, bueno, pues ya se te pasará, estará deprimido, no sé qué, tendrá problemas. Pero ya se sabe, eso está bastante constatado, que el 80% de la disfunción eréctil es de origen orgánico. Después hay un 20% que es de origen psicológico y hay un tanto por ciento que se mezclan ambas. Dentro del origen